Bueno, estos eran los herederos forzosos, pero además hay otros herederos, que no necesariamente son esto, padre, madre y cónyuge, y son los herederos del cuarto, quinto, sexto orden de prelación. Desde el tercero, en verdad, desde el tercero, cuarto, quinto orden de prelación. Y estos básicamente son varios, en verdad, pero podrían ser, por ejemplo, tus tíos abuelos, tus hermanos, tus sobrinos. La diferencia con los anteriores, es decir, con los padres, con los hijos, es que ellos no son forzosos. Entonces, tú podrías disponer de tu patrimonio como se te dé la gana. No tendrías ninguna obligación frente a ellos. Es decir, por ejemplo, tú tienes dos hermanos, pero no les quieres dejar tu patrimonio a ellos, entonces se lo podrías dejar a tu amigo, a tu mejor amigo de la vida. Entonces, como vemos, no es obligatorio dejarles el patrimonio a una de estas personas, pero si tú no tienes un testamento y no hay padres, no hay hijos, no hay cónyuge, entonces los herederos van a ser ellos. O sea, no me voy a detener mucho en la explicación de cómo se calcula a quién le correspondería, porque es un tema medio complejo, pero básicamente hay ciertas personas que tienen un mejor derecho, es decir, que como están más cerca a ti, en el orden, van a recibir primero o antes que otras personas. Por ejemplo, pongo acá el caso de los hermanos. Y acá los hermanos serían lo más cercano que tienes en el orden, y ellos, si no tienes padres, ni hijos, ni cónyuge, recibirían el patrimonio, si es que lo aceptan, ¿no? Además. Como les pongo acá, esto se debe determinar en cada caso concreto. Y, y bueno, eso básicamente. Y también los herederos pueden ser terceros. ¿Y por qué digo esto? ¿No? Es medio raro que un heredero sea un tercero, porque no tienes ningún vínculo de familiaridad, de consanguinidad, no compartes sangre con ellos. Pero lo que pasa es que si tú no tienes herederos forzosos, tú los puedes instituir como herederos por un testamento. Pero evidentemente este testamento tiene que realizarse antes del fallecimiento, ¿no? Pese a que hay historias de todo tipo, los muertos no hablan y menos no tienen validez su palabra en el mundo del derecho actual. Entonces, la persona en vida tiene que instituirlos a través de un testamento y no tiene que haber evidentemente ningún heredero forzoso, porque si no, esto no es válido. Eso es básicamente. Y además, estos terceros, o cualquiera en verdad, puede beneficiarse de un legado. Un legado, a diferencia de ser heredero, un legatario, más bien, o mejor, eh, adquiere básicamente un bien específico, unos bienes específicos. No adquieren todo el patrimonio del fallecido, del causante. Esa es una regla también que pueden observar, porque si es que deciden hacer un testamento, que de hecho no es muy usual en el Perú, pueden instituir a ciertas personas como legatarios para dejarles ciertos bienes. Por ejemplo, les quiero dejar mi conjunto de joyas a mi sobrina o a mi amiga. Le quiero dejar eso específicamente. Entonces, yo hago el testamento y lo dejo por escrito. Y esto no va a afectar evidentemente a los herederos. Pero siempre hay un límite. Y este límite es 1/3. Vemos acá que he puesto 2 circulitos que marcan 1/3 del círculo. Esto quiere decir que si tú tienes un patrimonio, una parte de este patrimonio, dividido en 3, puedes disponerlo libremente. Es decir, se lo puedes dejar a quien tú quieras. Pero las otras 2 partes siempre van a ir a tus herederos forzosos si es que los tienes. Eso es importante que lo observen,
Por ejemplo, si ustedes solo tienen una casa, imagínense, ustedes no le pueden dejar toda la casa a una persona que no sea heredera forzosa, es decir, tus padres, tus hijos y tu cónyuge, si es que lo tienes. Le puedes dejar un tercio de esta casa, solo un tercio de esta casa. Y los dos otros tercios irán para tus herederos forzosos, si es que los tienes, evidente. Eso es básicamente las reglas. Y he adelantado unas cosas, es que por tu testamento, o sea, básicamente hay dos regímenes. Uno, por testamento, que es voluntario, tú decides quién es tu heredero, salvo, y cómo se divide tu patrimonio al momento de tu fallecimiento, salvo que tengas herederos forzosos, y en ese caso siempre estos van a tener que heredar por lo menos dos tercios de tu patrimonio, y un tercio lo vas a poder dejar a cualquier persona. Y el otro régimen es el de la sucesión intestada, es decir, falleciste o falleció la persona sin dejar una orden de cómo se iba a dividir el patrimonio, de quiénes eran tus herederos, de quiénes eran tus legatarios, que esto es lo más usual. ¿Podemos pasar la diapositiva, por favor? Entonces, ya falleció la persona, que como dije es un ciclo natural en la vida, y hay ciertas personas que tienen un interés en su patrimonio. No necesariamente este interés es negativo, sino que tú le quieres dar continuidad a sus bienes, y eso es muy importante. Los bienes siempre tienen que ser aprovechados, porque si no, sería un despropósito, por ejemplo, que cuando falleciera una persona, su casa se dejase desolada. Podrían aprovecharse, por ejemplo, en hacer un alquiler, en vivir ahí. Entonces, siempre tenemos que tener en la cabeza que los bienes deben ser aprovechados. Y eso es lo que busca el derecho. Eso es lo que buscan las leyes y lo que busca el Estado. Entonces, ¿cómo solicito mi reconocimiento como heredero? ¿Podemos pasar a diapositiva, por favor? Hay distintas formas. Como ya les comenté, primero es que exista un testamento ante un notario o ante un juez, básicamente. Y este notario, este testamento puede estar inscrito, por ejemplo, en registros públicos. Entonces, si fallece la persona con testamento, yo lo único que voy a tener que acreditar es que efectivamente soy heredero forzoso. Por ejemplo, si hay una persona que tiene 3 hijos y fallece, pero deja en el testamento que bueno, tales bienes se van a dejar a sus hijos, o de repente, ¿cómo se van a dividir sus bienes? Yo simplemente, como hijo, voy a pedir que se me reconozca como heredero forzoso. Nada más. Yo no puedo ir en contra de este testamento, salvo que sea el mismo testamento que tenga algún problema legal, es decir, que no haya observado las leyes, que no haya cumplido con las leyes para haber sido otorgado. Y eso es básicamente. Algunos problemas que se pueden presentar en estos casos, normalmente cuando se deja testamento, es que aparezca un heredero forzoso adicional. O sea, y son casos de la vida real. A veces suenan un poco novelescos, pero puede aparecer, por ejemplo, un hijo que no conocían los demás hermanos, y este va a tener que solicitar su reconocimiento como heredero, e inclusive va a heredar de la misma manera que los demás. Bueno, la otra alternativa, que nunca yo se las voy a recomendar porque es más lenta, más costosa, y necesita de mayor apoyo técnico por el lado de los abogados, es el proceso judicial. Y básicamente lo que van a tener que hacer es hacer una solicitud no contenciosa, porque no hay una disputa básicamente, sino que simplemente vas a pedir que te reconozcan como heredero y van a reconocer a otras personas como herederos, y entre ellos se va a partir la herencia. Pero como les digo, es un proceso, seguramente algunos de ustedes deben haber llevado un proceso judicial en algún momento de su vida, o se haber topado con alguna institución pública que esté ligada a ello, y se habrán dado cuenta que es muy costoso porque tienes que tener un abogado que te asesore,
y es muy lento, porque la cantidad de casos que tiene el Poder Judicial es muy alto. Entonces, nuestra recomendación es que si no hay testamento, vayan por la sucesión intestada ante un notario o un juez de paz. Los jueces de paz, en verdad, tienen potestades donde no hay notarios. No sé si en varias localidades no hay notarios, entonces lo que se hace es solicitar la sucesión intestada ante un juez de paz. Nada más, o sea, pero hay unas reglas específicas que no creo que convenga explicarlas ahorita porque son muy específicas. Y bueno, básicamente voy a explicar ahora la parte de la sucesión intestada ante notario, porque creo que es la que más les va a servir en la vida si es que en algún momento se enfrentan a una sucesión. ¿Podemos pasar de diapositiva, por favor? Y bueno, el procedimiento es básicamente así. Cualquiera de los herederos puede presentar la solicitud. Y en esta solicitud lo que ustedes tienen que dejar en constancia es el nombre del fallecido, la partida de función, evidentemente. Esta normalmente creo que le emite un médico cuando, cuando hay una muerte natural, pero en algunos casos, si no me equivoco, puede ser un fiscal, inclusive cuando las circunstancias de los hechos ameritan ser investigadas, por lo menos en cierto grado, ¿no? Por ejemplo, un accidente de tránsito o, sí, ese tipo de cosas, básicamente, un accidente de tránsito o hechos medio sospechosos, ¿no? Pero bueno, entonces ustedes tienen que acreditar la partida de función o de fallecimiento y acreditar ser heredero, porque evidentemente ustedes tienen que acreditar ser herederos y tener un derecho mejor que otros herederos que están por abajo de ustedes. Es decir, ustedes tienen que tener la prioridad, por lo menos junto con otras personas en el mismo grado. Es decir, si hay hijos, los padres no pueden solicitar la herencia, ¿no? Sino que los hijos van a tener que ser los que soliciten la herencia. Después van a tener que van a tener que presentar una relación de bienes conocidos. Y en este caso, lo que yo siempre les voy a decir es que principalmente tienen que declarar ahí los bienes registrados, porque todo este procedimiento es importante si la persona tiene bienes registrados en registros públicos, principalmente tierras, casas o vehículos. Si no tiene esto, y por ejemplo solo tiene efectivo, no vale la pena. O de repente también si tiene cuentas bancarias con dinero, o una AFP, por ejemplo, una cuenta en una AFP, también es necesario que sea este procedimiento porque ustedes van a tener que acreditar que hay una sucesión y quiénes son los herederos, ¿no? Entonces, principalmente si tienen bienes que estén en alguna constancia en alguna entidad pública o privada. Si no, si tiene, por ejemplo, solo efectivo, no vale la pena hacer todo este procedimiento. Después, y finalmente lo que ustedes tienen que presentar es que un certificado que se pide en SUNARP, que es la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, de que esta persona, este fallecido, este causante, no ha inscrito ningún testamento en registros públicos, porque si ha inscrito un testamento, van a tener que seguir las reglas del testamento. No van a poder seguir las reglas comunes de la sucesión intestada. Entonces, la parte que viene es un poco más técnica, pero es importante siempre tenerla en cuenta. Y es que una vez que ustedes presenten la solicitud, el notario la va a evaluar, va a ver si es que tiene sentido, si no tiene sentido, y si es que tiene sentido, va a pedir una anotación preventiva en una partida de la sucesión a registros públicos. Esta anotación preventiva todavía no les da ningún derecho, pero es un indicio de que se va a registrar una sucesión. Después se publican 2 avisos, y estos avisos se publican uno en el Diario Oficial Peruano y otro en un diario de circulación local.
Y básicamente lo que se hace es convocar a los herederos que estén por ahí. No sé, de repente a veces hay hermanos que no se llevan tan bien, o no se conocen, o no tienen contacto, y entonces fallece el padre o la madre, y ustedes no tienen cómo y cualquier persona no tiene cómo contactarse con ellos. Entonces a través de estos diarios se les notifica que, bueno, básicamente se está abriendo a una sucesión. Después se tiene que incluir a los demás herederos que quieran ser herederos y que hayan acreditado ser herederos. Y si ustedes no consideran que ese heredero debe estar considerado, se pueden oponer en 10 días hábiles. 10 días hábiles son 10 días laborales que se cuentan de lunes a viernes, nada más. No se cuenta sábado y domingo. Entonces, básicamente en 2 semanas. Ya pasado esta etapa, 15 días hábiles después de la última publicación que se hizo en los diarios, es decir, casi 3 semanas después, el notario va a extender un acta con la declaratoria de herederos. Y ahí básicamente se va a reconocer quiénes son los herederos que tienen el derecho de acceder a este patrimonio. Y este notario después va a solicitar la inscripción de la sucesión en registros públicos, lo cual debería demorar 7 días hábiles aproximadamente, que es 1 semana y media, más o menos. Y finalmente, si es que la persona tenía bienes registrados en registros públicos, como vehículos, casas, tierras, ustedes van a tener que solicitar que también se les inscriba como propietarios de esos bienes, en calidad de herederos. Y eso es básicamente el procedimiento que ustedes deben seguir, que es el más recomendable, es el más rápido, es el más eficiente. Como vemos, se puede demorar aproximadamente 2 meses, que en verdad es bastante rápido a comparación de solicitarlo a un juez, o presentar la demanda, ¿no? O la solicitud ante un juez, que va a demorar por lo menos 1 año, 2 años, o inclusive más. Y eso es básicamente. Los costos naturalmente dependen del notario y dependen de registros públicos. Las tasas a veces varían, pero no debería ser muy costoso. Entonces, cualquier persona podría acceder a este procedimiento. Creo que esta es la última diapositiva, si no me equivoco. ¿O hay una más? Sí. Bueno, como les digo, si tienen casos bastante específicos o casos específicos en general, nos pueden contactar a través de Agros, porque a veces sí se necesita una guía para saber principalmente quiénes son los herederos y algunas cosas puntuales en el tema de la inscripción de la sucesión. Muchas gracias, Bueno, Mateo, por la exposición y la explicación. De hecho, ahora vamos a pasar a esta ronda de preguntas, consultas, y un poco perfecto. resumiendo lo que nos has contado, ¿no? Nos hablabas partido desde qué es una herencia y que la herencia no necesariamente es un dinero en efectivo, también es algún bien, algún inmueble, ¿no? También hemos hablado de estos herederos forzados y estos herederos terceros, ¿no? Que son distintos, y también este proceso de cómo ser un heredero, ¿no? Justo Dolores More tenía una consulta bastante particular que ella quería, tenía una duda, una pregunta. Es el momento para poder hacer consultas, preguntas, y empezamos con Dolores More. ¿Estás por ahí? Sí. ¿Qué tal, Dolores? ¿Nos escuchas? A ver, vamos a ver. Ahí está, creo, Dolores. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué Hola, tal? Dolores.
Sí, Dolores, te escuchamos. ¿Cómo están? Buenas tardes, gente. Bueno, estoy con mi mamá escuchando, nosotros vemos un tema así, pero me gustaría hacer una pregunta un poco personal. ¿Se puede hacer por este medio, sino de otra manera? ¡Fanny! Sí, sí, o sea, si gustas la puedes hacer por acá o nos puedes escribir a través de Agros o a nuestro correo, que ¿Cuál también es se el los... correo? Nuestro correo es... Julio, ¿lo tienes a la mano? Creo que es... A ver. Pero si gustas, también nos puedes hacer la pregunta en líneas generales, ahorita, para tratar de resolverla. Ok. Miren, nosotros tenemos un tema ahí en particular. Mi papá está como desaparecido. Mi ¿Ya? mamá es la curadora interina mediante una resolución. Ujú. Pero mi papá no tiene un acta de defunción, entonces nosotros queremos hacer ya un tema ahí de herencia, pero lo que nos piden es una partida de defunción. ¿Se tiene que iniciar un proceso? ¿Cómo se tiene que hacer? Sí, en ese caso, como ustedes no pueden comprobar efectivamente el fallecimiento, ustedes tienen que hacer un proceso para que haya una declaración de muerte presunta. Eh, esto, bueno, ustedes lo tienen que solicitar ante un juez y este juez va a declarar que esta persona está presuntamente muerta. Esto no quiere decir que en la realidad lo esté, sino que como está desaparecida o no habida por mucho tiempo, no me acuerdo exactamente los años, me parece que son más de 5 años, si no me equivoco, no sé si Julio se acuerde, pero porque es un caso bien particular, entonces ustedes tienen que solicitarle al juez, él va a emitir una declaración de muerte presunta, una resolución con esta declaración, y a partir de eso ya se puede abrir la posibilidad a una herencia. Por el momento, claro, evidentemente esta persona puede tener un curador que básicamente puede administrar los bienes y puede disfrutar de ellos también. Otra pregunta, en el caso, por ejemplo, mi mamá saldría, pero no está casada, No está civil, casado. claro. No hay ningún problema, como les comenté. Hay dos formas mediante las cuales tu pareja puede ser tu heredero, y una es el matrimonio y la otra es la unión de hecho. La unión de hecho, ustedes la pueden inscribir ante un notario o ante la municipalidad, si no me equivoco, y ya van a tener el reconocimiento y van a poder pedir la herencia, o ustedes la pueden solicitar al juez, el reconocimiento de la unión de hecho. Y ustedes básicamente ante el juez van a tener que acreditar que efectivamente hubo una convivencia, si no me equivoco, mayor de 2 años, como si fueran una pareja estable. Y es suficiente eso para que se le declare como unión de hecho y para poder acceder a la herencia. Pero cuando mi mamá ha hecho el proceso, por ejemplo, para ser la curadora interina, no se hizo este reconocimiento, o sea, no se hace un reconocimiento. Yo creo que se debe haber hecho en ese caso, porque no sería la curadora si no fuera además la unión de hecho, la pareja reconocida como unión de hecho. Yo creo que ya se debe haber hecho, pero igual tendrían que revisar los documentos para poder ver si es que es necesario o no. Seguramente ya se hizo. Ok, muy amable, gracias. De nada, Lores. A ti. Justo también don Anderson Vaca tiene alguna consulta o duda, adelante. Sí, buenas tardes, doctor Mateo. ¿Qué tal, Anderson? Dígame, ¿cómo existe la figura esta del anticipo de herencia o es solo un Sí. comentario? Porque siempre escucho que Uh-huh. hay esto del anticipo de herencia. Así es. A ver, por ejemplo, si una persona tiene 2 casas y tiene, o bueno, imagínese ya, 3 casas. En una vive y las otras 2 las tiene desocupadas. Y tiene 2 hijos. Entonces no quiere esperar hasta el último momento para darle estos bienes a una persona, a sus 2 hijos. Puede hacer un anticipo de herencia, que es como una donación que no está grabada, es decir, no va a pagar impuestos,
Y lo que tiene que hacer básicamente es hacer un documento, una minuta, en la que conste que hay un anticipo de herencia sobre un bien específico a determinadas personas, e inscribirlo si es que es un bien registrado en registros públicos, y eso es básicamente, sí es perfectamente posible hacer un anticipo, pero por ejemplo, si tú tienes 3 herederos, tienes que respetar sus cuotas, o tratar de respetarlas, porque si, por ejemplo, le das un anticipo de herencia muy excesivo a una persona, a uno de los herederos, después al momento de que fallezca la persona, de que se produzca la calidad de causante, los otros herederos van a poder reclamarle, oye, a ti te han dado demasiado, te has excedido tu cuota y vas a generar problemas entre la familia, ¿no? Entonces lo ideal es que se mantengan estos anticipos cortos, bastante, o por último, en partes iguales por todos los herederos. Esa es la idea, pero se puede hacer. No sé si te quedaron dudas, Anderson. Sí, o sea, pero es como compra y venta o tiene que ser No, directamente a los hijos o a los no. herederos directamente. No es como una compra y venta porque es gratuita. Así como la herencia es gratuita, el anticipo de herencia es gratuito también. No hay un yo te doy, pero tú también me das. No, es algo totalmente gratuito. Y tú se lo tienes que dar a tus herederos forzosos. Es decir, en ese momento, evidentemente, uno no sabe qué vicisitudes puede haber en el futuro, ¿no? Pero se lo tienes que dar a tus herederos forzosos en ese momento. Si tienes hijos, evidentemente van a ir para tus hijos. Si no tienes hijos, pueden ir para tus padres. Si tienes cónyuge, también puede ir al cónyuge, ¿no? Entonces, bueno, que no tiene mucho sentido darlo al cónyuge porque igual ahí, si no tienen separación de patrimonios, van a tener esa división de 50-50. No Sí, sé si te queda. ¿qué tal, Anderson? Te saluda Julio. Sí, Solo para complementar lo que ha dicho Mateo, o sea, para efectos prácticos, el anticipo de herencia es como si fuera una donación, en términos prácticos. Tú lo puedes realizar en realidad en abstracto a quien quieras. No es que lo tengas que realizar. Sin embargo, o sea, lo ideal es que lo realices a quienes son tus herederos forzosos, de acuerdo a lo explicado Mateo en la exposición. ¿Por qué? Porque al momento de la muerte, uno se va a analizar, ¿no? Si es que los bienes que has entregado realmente fueron entregados correctamente. Como bien explicó Mateo, uno no puede disponer libremente de sus bienes, sino que existe 1/3 de libre disposición y 2/3 del patrimonio de las personas tienen que ir dirigidos necesariamente a los herederos forzosos. En caso tengas hijos, sí o sí tienen que ir a los hijos. Entonces, resumiendo y en términos sencillos, el anticipo de herencia funciona como si fuera, cuando la persona está viva, funciona como si fuera una donación. Sin embargo, lo debes realizar, para que tenga el tratamiento de herencia a la muerte, lo debes realizar a los herederos forzosos, es decir, a los hijos. Eso es básicamente. Igual se inscribe en registros públicos, etc. No sé si tengas algo que complementar ahí, Mateo. Claro, no, eso es, o sea, se inscribe en registros públicos si el bien materia de la donación o del anticipo es registrado, ¿no? Si es, por ejemplo, un anticipo de dinero, este debe constar en una escritura pública. El documento, el contrato de donación o el acto de donación se debe hacer constar ante notario en una escritura pública. Pero evidentemente si es, por ejemplo, no sé, 1.000 soles, 2.000 soles, no es necesario, ¿no? O sea, más te va a salir la escritura pública que la donación. Eso es. ¿Aló? y complementando la pregunta, o sea, el padre, para que no figure como donación o como anticipo de herencia, ¿sí le puede vender al hijo? Sí, o sea, también le puede vender al hijo, pero claro, evidentemente en ese caso
va a tener que haber un intercambio de dinero. Ok. Y si es un bien que está registrado en registros públicos y el valor es, por ejemplo, superior a $3.000, si no me equivoco, se va a tener que comprobar que se hizo el pago, o $3.000, si no me equivoco. Se va a tener que comprobar que se hizo el pago, va a tener que demostrarse que hubo una transferencia de dinero. Entonces, mejor es hacerlo como un contrato de donación o un anticipo. Aló. Ok, gracias. Aló. Perfecto. Aló. Señor Federico, ¿qué tal? Sí, una pregunta. Cuando se dice de la herencia, la distribución adelantada, los padres tienen que tener un límite de edad o solo tiene que tener uso y razón y poder donar anticipadamente parte de la herencia. En ese caso, en verdad, depende del estado de la persona, porque cuando ustedes hagan el anticipo de la herencia, ustedes se van a presentar, a personar ante un notario. Y el notario, si es que ve que la persona no está en un estado de capacidad mental total, va a solicitar que se haga un examen psicológico a esta persona, un examen para determinar si está en plenas facultades mentales para poder hacer el anticipo. Entonces, Ya. sí. La segunda pregunta. Hay casos que el padre le ha vendido a uno de sus hijos sin conocimiento de ellos y cuando ha fallecido, él ha tomado posesión con el documento. ¿Está bien vendida siendo su padre y no le dio a conocer al resto? O sea, sí, cuando hay una venta, no hay ningún problema, ¿no? En ese caso no hay ningún problema. Pero no hubo la evidencia que depositaron a una cuenta, nada. Claro, eso es distinto, porque, por ejemplo, si es la venta de una maquinaria, por ejemplo, que no se inscribe en registros públicos, no va a haber problema, pero si es una casa, evidentemente tiene que haber por lo menos, no sé, un contrato y tratar de inscribir el bien, ¿no? Como nuevo propietario al hijo, porque si no los otros perfectamente podrían oponerse, hacer un juicio y eso termina como vemos, no sé, muchas veces se ven en algunas casas propiedad en litigio. Entonces, lo mejor es tratar de dejar las reglas claras, todos los documentos perfectos, para que no se generen problemas entre los hijos. Esa es la idea. La idea es dejar un testamento, en verdad, pero si no se puede, tratar de, por lo menos, acordar entre los hijos y llevar a buenos términos, porque si no, una propiedad al final se termina perdiendo el valor en el tiempo. O sea, si entras en litigios, entras en problemas, un litigio entre herederos puede demorar, no sé, 8 años, imagínese. Entonces, imagínate si esos herederos necesitan el dinero urgente, o sea, terminan en un litigio, no van a tener el dinero de acá a 8 años. Se está perdiendo el valor de lo que se podría generar con ese inmueble. Claro, hay casos también en la titulación de tierras, cuando hizo la reforma agraria, Juan Velasco Alvarado, encontró el posesionario y a él lo tituló. Claro. ¿No? Con ese título fue los casos de mis abuelos, ¿no? Pero hay casos que ya falleció el abuelo, ya ingresaron los herederos, que son los hijos, la mayor parte de ellos han fallecido y ahora están posesionados los nietos. Tendrían que declarar el primer título, que fue el abuelo. Claro, si nunca se hizo la sucesión, No. Entiendo que nunca se inscribió una sucesión. En ese caso, ustedes tienen que hacer igual la solicitud. Va a ser un poco más difícil de mostrar porque ustedes van a tener que tener la partida de defunción del abuelo, si es que la tienen. Después acreditar que habían ciertos herederos que eran los padres. Y de ahí
claro, los hijos de él, pero los padres de estos nietos. Y por último, acreditarse que estas personas, estos nietos que ahora están ahí, son herederos también de estos padres que han fallecido, ¿no? De los hijos del primero. Entonces, es un tema de pruebas ahí en ese caso, ¿no? Pero sí se puede hacer perfectamente, se puede hacer. Ah, ya. Sí, lo difícil va a ser encontrar a todos los herederos, ¿no? Eso es claro. lo complicado. Sí. O sea, solo van a ingresar los que se hacen presentes, ya. Sí, o sea, por regla general sí, deberían hacer los que se encuentran presentes, pero se puede impugnar la herencia, porque a veces hay personas que son un poco malintencionadas y tratan de ocultárselo a otros herederos, pero este heredero todavía tiene el derecho de oponerse a la herencia. Okay. A la sucesión, perdón. Sí. Eso es. Gracias. Gracias. De nada, Federico. Muchas gracias, don Federico, por la consulta. No sé si tenemos alguna otra consulta o duda que quieran consultar, ¿no? a los asesores legales. De todos modos, recuerden que pueden llamar a la central de la comunidad Agros. Justo aquí en el chat estamos poniendo el teléfono, es una línea gratuita, 0800 56 108, donde también podemos ustedes realizar consultas legales, agronómicas, precios del cultivo, ¿no? Para unas consultas más a detalle, ¿no? O también aprovechar este espacio ante cualquier pregunta o duda, que aquí tenemos a los expertos que gustosos van a resolver. No sé si hay alguna otra consulta o duda. En todo caso, Mateo, algún detalle más o algo muy importante sobre esta exposición que quieras como recordatorio, ¿no? O como información adicional, para nosotros poder recordar, ¿no? Toda esta información que nos has proporcionado como un resumen súper pequeño para dar por finalizado este taller. Sí. Bueno, el resumen o las conclusiones es que, bueno, hay dos formas de hacer una sucesión. Una por testamento antes de que fallezca la persona y la otra es sin testamento. Lo que siempre tienen que buscar es tener todo ordenado en el caso de, si ustedes van a ser los causantes en algún momento, dejar un testamento. Y si no, tratar de ya ir hablando con las personas correspondientes y siempre en términos cordiales, hacer una sucesión intestada ante un notario. Evitar siempre ir a juicios, evitar siempre el conflicto, porque en eso se pierde tiempo, dinero, y también se pierde el valor de los bienes, ¿no? En el tiempo. Eso es. Listo, genial. Muchas gracias, Mateo, José, desde la comunidad Agros, que es parte de Fundación Identi. Siempre abordamos esos espacios para poder compartir información, en este caso temas legales, ¿no? Que somos nuevos, no tenemos conocimiento de alguna información. La importancia de este espacio es poder resolver dudas o consultas de los participantes, pero también tenemos este canal de la central telefónica gratuito, donde también se pueden resolver consultas o dudas. Probablemente posterior a esta exposición van a haber más. Así es que más que agradecida a cada una de las personas que han participado. Muchas gracias por su participación, también a Mateo y a José por su tiempo para exponer sobre este tema. Y más que agradecida, ya damos por concluida este primer taller. Gracias, gracias. Adriana. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias desde el APROMALPI del Comité de Educación. Agradecemos a los amigos de Comunidad Agros por esta explícita
y entendible capacitación es parte del problema que se suscitan en todas las cooperativas, porque van falleciendo los socios y van quedando los hijos, y tenemos el problema tan amplio que estas áreas de producción no son, ¿cómo se llama?, participativas dentro del patrimonio de la cooperativa. Entonces lleva de que la cooperativa tiene que su contrapartida subir más, y entonces de eso no se trata, pues, ¿no? Sabemos la crisis que estamos atravesando, pero ahora ya entendemos que lo que tenemos parte de la solución, y gracias, amigos, y espero de que nos dejen grabado para poderlos lanzar a otros compañeros que no han tenido la oportunidad de participar. Muchas gracias, amigos de la comunidad Agrus. A usted, muchas gracias. De hecho, sí, está quedando grabado. No sé si don Federico está por ahí o los demás para una foto de recuerdo de cierre para tomarnos. Ahí le veo a don Anderson, mucho gusto. ¿Qué tal? Sí, justamente es el que está hablando, señorita Adriana. Eso es Federico. Sí. No sé si está con la camarita para tomarnos todos juntos, los que puedan también prender su cámara, ¿no? Para tomarnos una foto. Espérate. Camarita. Uh-huh. ¡Pani! Listo, entonces voy a tomar una fotito de recuerdo en este taller, que ahí ya veo los rostros. ¿Qué tal? Mucho gusto, doña Dolores, mucho gusto, Anderson. Federico también. ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenas tardes. Listo, a ver, voy a tomar la fotito a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ahí está. Muchas gracias a su participación. Queda grabado este taller, se le va a también difundir a aquellos socios que probablemente por la hora no han podido quizás participar. No se preocupen, eso queda en coordinación de parte de nosotras para que pueda también, lo puedan ver también a detalle, y más que agradecidos a cada uno de ustedes, y ya nos vemos en un próximo taller. Un gusto, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao.